Esta es una forma fácil de cultivarlos, ya que no implica preparar el sustrato y el riesgo de contaminación es muy bajo. Con otros métodos más tradicionales, primero habría que inocular de forma externa algún grano como trigo, centeno o maíz, para después usar estos granos colonizados por el micelio para colonizar un sustrato más grande como paja, serrín o compost. En esta bolsa el grano está en la base y al mezclar se uniría con el sustrato más grande para fructiferar. Este método permite que los hongos crezcan en la bolsa con altas concentraciones de CO2 y casi nada de oxígeno. Esto posibilita que no se deba abrir la bolsa hasta la cosecha, evitando el riesgo de contaminación y facilitando todo el proceso. La bolsa contiene un sustrato que tuve que inocular con un liquid culture, que básicamente es un líquido con nutrientes que contiene el micelio y que se debe introducir en el sustrato. Cultivé dos variedades, Tidal Wave Ape y Mad Galactic, que se caracteriza por su vigorosidad y abundantes cosechas. Estas variedades fueron desarrolladas por Fullcanopy. Fullcanopy se dedica a investigar y desarrollar hongos en Colorado. Su intención es acercar la micología a todos los usuarios. Algo que destaca de estas genéticas es que están adaptadas para crecer con un alto contenido de CO2. Por eso se pueden cultivar en bolsas herméticas evitando la contaminación, que suele ser el principal problema en el cultivo de setas. El kit incluye una bolsa con el sustrato y sorgo rojo en la base, que es un grano que contiene los nutrientes necesarios para la colonización, además de una jeringa con el micelio que vive en la solución nutritiva. Antes de empezar tuve el líquido refrigerado algunos días y cuando decidí empezar el proceso, partí por agitar el líquido repetidamente antes de empezar la inoculación del sustrato introduciendo el líquido. La bolsa traía una pequeña goma en la parte inferior donde metí la aguja con cuidado e incorporé el líquido distribuyendo de izquierda a derecha para esparcirlo por toda la base. En este proceso de inoculación mantuve una higiene básica que consistió en desinfectar la zona de trabajo, los implementos ocupados y el exterior de la bolsa, además de usar guantes. El micelio colonizó el sustrato en unas 3 a 4 semanas y para mí fue muy curioso ver cómo las hifas o filamentos muy delgados día a día se iban esparciendo por la base del sustrato impregnándolo de color blanco y de vida. El ambiente es importante si se quieren obtener buenos resultados y evitar complicaciones. Yo los cultivé en invierno y usé una pequeña manta calefactora con la que mantenía la temperatura entre unos 21 a 23 grados Celsius. Después de estas 3 a 4 semanas, la parte frontal y posterior de la bolsa estaban de color blanco y llegaba el momento de mezclar. Me habían dicho que tenía que mezclar cuando la base estuviera colonizada, pero no sabía exactamente cuán colonizada, ya que fue mi primera vez haciendo esto. Pasaban los días y no tenía la seguridad de cuándo hacerlo, así que intuitivamente cuando vi que el blanco no avanzaba mucho más, decidí mezclar el contenido de la bolsa. Llegó el momento de expandir el micelio para que colonizara completamente el sustrato y con ello pasar el crecimiento de los hongos o cuerpos fructíferos. Antes de mezclar, el sustrato estaba bien compacto y en la bolsa no se notaba mucha humedad. Mezclé y amasé repetidamente por unos 15 minutos todo el contenido de la bolsa, intentando separar las partes más compactadas y así dejar el micelio completamente integrado en el sustrato. Si lo hubiese hecho antes, quizás hubiese tenido la cosecha más pronto, o quizás no hubiese funcionado tan bien como funcionó, no lo sé. Después de unos días se veía la colonización muy activa, con las hifas uniéndose y formando zonas blancas por toda la bolsa. La humedad subió notoriamente y se veía el agua condensada en las paredes de la bolsa. En aproximadamente 2 semanas, las setas empezaron a formarse progresiva y rápidamente. Empecé a ver cómo crecían las cabezas de los hongos y en cuestión de días las bolsas se inflaron y se llenaron de setas. Leí en internet que no era necesario que tuvieran luz, pero igualmente se puede poner para dirigir el crecimiento de los hongos. En mi caso lo hice para grabar un timelapse y así poder ilustrar de mejor forma el crecimiento que se da en cuestiones de días. No sabía cuándo tenía que cosechar ni cuándo era el momento más óptimo. Leí en internet que el momento adecuado es cuando el gorro de las setas se comienza a abrir y antes de que el velo, esta especie de tela que une el gorro con el cuerpo de la seta, se haya abierto, ya que este es el momento donde botan las esporas. El tema es que esta referencia tampoco me quedaba del todo clara, porque algunas setas estaban en ese estado y otras no.
Para cosechar tenía dos alternativas para abrir la bolsa. Primero hay que considerar que se puede sacar más de una cosecha por cultivo, y al parecer la mejor forma de abrir la bolsa y mejorar la probabilidad de éxito en las cosechas posteriores es cortar la parte superior y sacar las setas con la mano, para después volver a sellar. La segunda forma, y al parecer menos recomendada, es abrir la bolsa desde la parte inferior y separar la bolsa en dos, removiendo la parte superior para poder cosechar. Yo opté por esta opción porque consideré que era la mejor forma de poder apreciar las setas en su magnitud, aún pegadas al sustrato, y así grabarlas para poder mostrarles a todos ustedes cómo son. Si llegamos a 15.000 likes en este video, haré un video exclusivamente hablando sobre la experiencia de consumo, así que deja todo tu apoyo dándole un like al video. Una vez abierta la bolsa, procedí a sacar cada seta separándola del sustrato con la mano y desde la base. Algunas personas en internet dicen que se debería proceder al secado de inmediato y una vez secas proceder a limpiarlas. Yo decidí limpiar de inmediato y una vez separada cada seta del sustrato, corté unos milímetros de la base para sacar cualquier resto que pudiese quedar añadido. Y después con una brocha de cocina limpié cada seta quitando los restos que aún quedaban en los cuerpos fructíferos. En un trozo de cartón ubiqué cada seta separada por algunos centímetros para proceder con el secado que hice en una de mis carpas de cultivo. Mantuve la ventilación activa sin apuntar los ventiladores directamente sobre las setas, pero asegurándome que hubiese circulación de aire continua para evitar que los hongos se pudrieran. Al igual que sucede con las flores, los hongos contienen agua y esta se evapora en el secado. Y si no se cuida esta parte del proceso, podemos perder parte o toda la cosecha y nadie quiere eso. También hay debates en internet en donde se plantea que no se deberían cortar las setas para el secado, pero creo que en contextos de mucha humedad y con variedades que crecen grandes, podría ser una opción bastante factible para disminuir el riesgo de pérdida de producción. Es importante que los hongos se sequen bien, y para saber si están listos utilicé la misma técnica de las flores. Si al partirlos crujen un poco, están listos para conservar. No es el crujido típico del tallo de una flor, pero produce un sonido seco y quebradizo. El aspecto del hongo también cambia cuando está seco. Se ven arrugados y encogidos, son más livianos y rígidos al tacto. Cuando terminó la cosecha me tocó volver a sellar las bolsas para intentar sacar un segundo flash o nueva cosecha. Así que con toda la fe procedí a hidratar el sustrato con agua que apliqué con pulverizador por toda la superficie y los lados del sustrato. No sabía cuánta agua tenía que echar, pero por intuición apliqué lo suficiente para humedecer toda la zona sin encharcar. Después de esto tenía que sellar la bolsa, así que junté la parte de arriba y la de abajo y sellé con cinta adhesiva y a esperar que todo funcionara bien. Para mi fortuna, todo salió bien y los hongos nuevamente volvieron a surgir. La primera variedad produjo menos en esta segunda cosecha, probablemente porque apliqué menos agua. Sin embargo, la segunda variedad me sorprendió con una producción incluso mayor que la primera cosecha, con setas grandes y muy bonitas, con este color azulado que refleja el compuesto activo. Terminé sacando 5 flashes de cada bolsa. Aunque después del segundo la producción disminuye bastante, pero creo que vale bastante la pena repetir el proceso ya que es sencillo y solamente esperar que salga. Si el secado se pudiese hacer con una deshidratadora de alimentos sería ideal, así se evitaría cualquier riesgo de moho. De hecho, al conservar estos hongos, que yo lo hice en frascos de vidrios herméticos en un lugar fresco y oscuro, igual apareció un poco de moho, que menos mal pude detectar y remover a tiempo. En vista de esta situación decidí cortar todas las setas y volver a ponerlas al aire para que pudiesen secarse completamente. Como ves, esto es muy similar a las flores. Cuando se curan hay que abrir los frascos para evitar moho. Acá es lo mismo. Tengo una guía con otros tips sobre el cultivo de hongos que quizás te puedan interesar. Dejaré el link en la descripción si quieres que te lo envíe gratuitamente. Y antes de terminar, les recuerdo que pueden unirse como miembros del canal para apoyar nuestra misión de crear este tipo de contenido, combatir las restricciones en redes sociales y también van a obtener ciertos beneficios.